qué figura societaria o qué figura legal me toca. Y tú, por lo que escucho, no estás muy a favor o no promueves mucho el tema de la EIRL o que lo hagan como personas naturales con negocio. ¿Por qué no? Bueno, persona natural con negocio es diferente a IRL. Persona natural con negocio, el problema que tiene es que en principio no hay separación de patrimonio, ¿no? Y no hay separación de responsabilidad. Pero tú como persona natural con negocio también puedes, digamos, estar sujeto a la tercera categoría o a la cuarta, ¿no? Del impuesto a la renta. La cuarta es el trabajador independiente, por ejemplo, y la tercera es aquel que hace actividad comercial. O sea, la tercera categoría del impuesto a la renta lo que te dice simplemente quien haga actividad comercial. O sea, actividad empresarial. No importa si eres una persona jurídica o persona natural, es irrelevante. Y por lo tanto, también siendo persona natural te puedes acoger, por ejemplo, al régimen MIPE. O sea que por un tema tributario no hay problema si eres persona natural o persona jurídica. El problema viene respecto a la responsabilidad y la división de patrimonios, porque finalmente puedes responder con tu propio dinero si es que algo sale mal. Eso, en teoría, no debería pasar con ningún tipo empresarial de responsabilidad limitada. Y es lo curioso de la EIRL, ¿no? Supuestamente es una empresa individual de responsabilidad limitada y sin embargo hay supuestos, según la ley, en los cuales se pierde la responsabilidad limitada. Y el principal que sucede mucho con la IRL es el caso de usar tu IRL como caja chica. Entonces es la falsa creencia que tiene la gente de es mi IRL, entonces no pasa Hago lo nada que y quiero, es mentira. ¿no? Y es mentira, porque la gran mayoría de gente usa la IRL como caja chica, ¿no? Y ese es el problema. Entonces tiene cierta limitación, aparte de que otro gran problema con la IRL es que no puedes tener accionistas, solamente eres tú, el único titular, ¿no? Y aparte de eso, si tú te mueres, hay un gran problema porque la IRL solamente permite que tus herederos puedan transformarla en una SRL. No puedes convertirte en una SAC. Entonces hay una serie de problemas que vienen con tener una IRL, ¿no? ¿Y cuál sería? Yo me acuerdo que ahora ya no aplica, pero en una época la EIRL era una figura que podía acogerse al régimen, al RUS. Entonces, por ahí algunas personas por querer de alguna manera proteger su responsabilidad, no limitar su responsabilidad y querer pagar a su vez pocos impuestos, bueno, puedo ser EIRL y aplicar al RUS, al RUS, ¿no? Mira, Pero luego lo quitaron, sí. ¿no? Entonces ya ventajas a la IRL de por sí, como tú dices, pocas quedan, ¿no? Como dices, ¿qué sería conveniente en su lugar? Ah, Siempre recomiendo, lo ideal es una SAC. O sea, si tú quieres, o sea, fuera del tema de costos y tal, si tú quieres una empresa que sea funcional en el tiempo, si quieres una empresa que crezca en el tiempo de manera sostenida y que pueda protegerte, tienes que hacer una SAC. O sea, es el mejor tipo de empresa que yo recomiendo para la gran mayoría de empresarios en Perú, ¿no? Sobre todo si es que tienes socios que realmente trabajan en la empresa. Porque hay una diferencia entre ser un socio que porta plata y, bueno, también, de hecho, también en ese caso, porque la SAC, a diferencia de otras empresas, o por ejemplo, a diferencia de la SRL, porque mucha gente quiere la SRL, pero la SRL no te permite tener, no tiene acciones, son participaciones. Entonces, no puedes diferenciarlas, a diferencia de una sociedad anónima. En la sociedad anónima, como la SAC, tú puedes crear acciones en donde cierta persona no tiene derecho a voto, solamente tiene derecho a percibir dinero, por lo cual hay accionistas que dicen, oye, yo me gusta tu empresa, pero no sé nada de tu rubro, solamente quiero darte capital y que me des plata. Cada año me pasas tal utilidad. Entonces, a ese empresario no le interesa en lo más mínimo participar en tu junta general de accionistas. Entonces, es bastante común que se le quiera constituir se le quiera crear un tipo de acciones distinta en donde no tengan ellos que tener ningún tipo de derecho a voto, sino solamente derechos económicos, ¿no? Las acciones pueden tener derechos políticos o económicos. Los políticos son los derechos a voto y económicos son los derechos a las utilidades. Entonces, ese es un contra que tienen las SRL y que la SAC, por ejemplo, no lo tienen. Tienes mucha más libertad. Aparte, otro tema con la SRL, por ejemplo, es que las razones por las cuales puedes excluir a un socio de tu sociedad son bastante limitados, o sea, están
propuestos por la misma norma. Y si no están ahí, no puedes hacer más. En cambio, en la SAC es diferente. En la SAC es la única, de hecho, ni siquiera la SA, no, solamente la SAC te permite pactar en tu estatuto las razones por las cuales tú quieres que un socio se vaya. Entonces tú puedes diseñar lo que tú quieras. Por eso digo que es tan importante los pactos societarios. Yo puedo decir, no, si mi socio hace esto, entonces chao. Y esas son las reglas, están en el estatuto y se puede, digamos, en una Junta General de Accionistas tomar la decisión de sacar a esta persona, ¿no? Claro, tiene que seguir cierto procedimiento para que no incumplas con el debido proceso, las normas administrativas y societarias y tal, pero finalmente tienes mucha más libertad de pactar y o sea, es la manera más orgánica, creo, de crecer, de hacer crecer una empresa, porque finalmente si tienes una IRL y tú quieres en algún momento, si tú crees que tu negocio no es un negocio que se va a quedar estancado en el tiempo y tienes una perspectiva de hacerlo crecer, te va a convenir hacerte una SAC, porque en algún momento vas a querer inversión, en algún momento vas a querer, digamos, hacer el siguiente paso, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cliente al que yo apunto. Hay gente que me escribe y me dice en el TikTok, no, que yo estoy feliz, yo me quiero quedar así chiquito. Bueno, no eres cliente para mí. Vete con otro abogado, porque yo no veo a clientes que tienen la mentalidad pequeña. Yo veo a clientes que quieren proyectarse a crecer. Y yo justamente ayudo a que los clientes puedan crecer. O sea, yo soy una aliada para aquel que tiene la intención de crecer en el tiempo sostenidamente y de manera correcta. Si alguien quiere simplemente zafarse de un problema y poder emitir factura, pues pueden hacer su IRL con un contador que le cobre 300 soles, ¿no? Es válido. Ahora, hablando de precio, es común que a veces uno escucha, pucha, es que justamente por el precio suena demasiado costoso, pero es que realmente constituir una SAC y hacerlo bien no es costoso. O sea, obviamente no es gratis, ¿no? Porque necesitas asesoría, pero vale la pena, ¿no? No es que sea es una inversión. Es una pero no, inversión claro, a es una largo inversión plazo. razonable y a largo plazo, exactamente. Sí.